Bienvenidos a nuestro resumen de la lección de Escuela Sabática. Es la lección número 9 que se titula Pruebas, Tribulaciones y Listas. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que Dios es un Dios de detalles, que Dios es un Dios minucioso, que a Dios sí le interesamos, que como individuos a Dios sí le interesamos. Él está más cercano de nosotros de lo que nos imaginamos. En la sección del domingo, el Dios de la historia, se nos invitaba para que estudiáramos Esdras 1, 9 al 11 y Daniel 1, 1 y 2. ¿Qué aprendemos de estos textos? Aprendemos que parece irrelevante que Esdras mencione, por ejemplo, el número de tazones de oro que ellos trajeron de Babilonia a Jerusalén. 30 tazones de oro, 1000 de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 de plata, en total 5400 de oro y plata. ¿Eso qué importa? O sea, ¿qué interesa? ¿A nosotros qué nos interesa? ¿Cuántos platos? ¿Cuántos? Pareciera que no tienen ninguna importancia, pero Dios es un Dios de detalles. Pero a Dios las cosas que a ti parece que no te interesan, a Él sí le interesan. ¿Cómo sabemos eso? Pues fácil. Él sabe el número de cabellos que nosotros tenemos. ¿Cómo sabemos nosotros que a Dios sí le interesan los pequeños detalles de nuestra vida? Fácil. Él también conoce cuando cae un pajarito a tierra. Así que nosotros sí le interesamos a Él. Tú sí le interesas a Él. Como persona eres importante para Él. Pero decimos, entonces, ¿los vasos qué tienen de importancia? Porque están relacionados con Daniel capítulo 5. ¿Qué ocurrió en Daniel capítulo 5? Un rey llamado Belsasar, en su locura de arrogancia, de poder y de lujo, manda a traer los vasos de oro que habían traído de Jerusalén a Babilonia. Nabucodonosor había vencido a Judá y entonces trae todos esos vasos. Y en un afán de demostrar que su Dios era mucho más poderoso, entonces manda a traer esos vasos. Esos vasos fue la gota que derramó precisamente el agua que había en el vaso, porque hasta aquí Dios le puso un ultimátum al rey Belsasar. Y a causa del uso de esos vasos, entonces ya su sentencia estaba lista, porque el rey de Media y de Persia entonces estaba listo para llegar a destruir a la nación de Babilonia. Mis amados, aquí nosotros podemos entender algo. El versículo 22 de Daniel 5 le dice Daniel a Belsasar: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. La palabra no has humillado también significa, o se puede mencionar como no has vivido con humildad. No quisiste ser humilde. ¿Por qué fue destruido Belsasar? ¿Por qué fue destruido Babilonia? Porque no habían querido humillar su corazón, porque no habían vivido con humildad, porque no habían querido ser humildes. Entonces, vean los detalles que menciona aquí la Biblia. Parece que las cosas a Dios las pequeñeces a Dios no le interesan. Pero vean cómo los vasos que menciona Esdras están relacionados con Daniel capítulo 5. Entonces, mis amados, ¿qué aprendemos aquí? Que la arrogancia, que el poder y el lujo nos pueden traer a nosotros la muerte. En la parte de lunes nosotros encontramos en sus ciudades y encontramos Esdras 2 y Nehemías capítulo 7 que revelan estas listas. Estas listas son las mismas. Y volvemos a mencionar que a Dios sí le interesan los detalles. A Dios sí le interesan los detalles. El hecho que Nehemías 7:73 mencione que los hijos de Israel estaban en sus ciudades significaba que era un milagro. Significaba que Dios había cumplido sus promesas. Aunque ahora estemos pasando por problemas difíciles, acuérdate, Dios también nos va a sostener y también nos va a dar la salida. Por eso el hecho de que Esdras mencionara que el pueblo ya estaba en su ciudad, ya estaban listos para irse a vivir, significa que Dios había cumplido su promesa. Oh, Dios maravilloso, Dios extraordinario, se preocupa por lo que nos pasa a nosotros. En la sección del martes encontramos ¿dónde están los sacerdotes? El pueblo había quedado libre después de los 70 años. Sí, después de los 70 años había quedado libre. Y ahora la gente regresa a Jerusalén. Diferentes familias están regresando a Jerusalén. Resulta entonces que Esdras pasa lista y se da cuenta de algo. No hay
ningún levita. Dice el texto literalmente, no hallé ningún levita, no hallé ningún levita. Ahora, pareciera que los levitas no eran importantes, pero te menciono, los levitas no poseían tierra ni libertad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, adoración, alabanza, sacrificios y ofrendas y otros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Esdras se preocupa porque los levitas tenían un rol importante en la religión judía. Sin que ellos pudieran oficiar, realmente los judíos no podían realizar ceremonias si no había levitas. Por eso Esdras se preocupa y entonces manda a llamar a más levitas para que regresen con él. Que encontramos también aquí como aplicación. Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué significa? Lo que significa es que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Que si bien es cierto, al pueblo judío, al pueblo de Israel, le costaba regresar otra vez a su ciudad porque ya estaban acomodados, ya tenían tierra, ya tenían casa, estaban listos. Sin embargo, bienaventurados los hombres que regresaron a Jerusalén, porque dejaron las comodidades allá en Babilonia y regresaron a Jerusalén. Por eso es que los levitas también fueron valientes y regresaron a Jerusalén a iniciar una vida nueva, a empezar de cero. Eso es extraordinario, mis amados. La lección del día miércoles, humillarte ante Dios. Deuteronomio 31:6. Aquí encontramos desafíos, textos poderosos que nos hablan a nosotros sobre un asunto importante. Vean lo que dice la Escritura, por favor. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, yo te voy a regresar a tu tierra. Yo te voy a regresar a tu tierra. Encontramos aquí una promesa extraordinaria. El pueblo, al verse en angustia, debía reconocer su pecado y entonces Dios cumpliría su promesa. ¡Qué Dios maravilloso! Que a pesar de que nosotros le faltamos, somos infieles a sus promesas, no estamos en la misma dirección que Él quisiera que estemos, Él nos invita: reconoce tu pecado y yo voy a cumplir mis promesas contigo. Humíllate ante Dios, humíllate ante Dios. El versículo 5 de Deuteronomio 30 dice: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Es decir, humíllate ante Dios, humíllate ante Dios. El primer paso que encontramos para que Dios cumpla su promesa es: humíllate ante Dios. El pueblo, al verse en angustia, debía reconocer su pecado y Dios cumpliría su promesa. Número 2, ¿cómo se humillaron Esdras y el pueblo? Dice el texto que hicieron ayuno y oración para pedir que Dios los protegiera. El ayuno para Esdras era tan importante que significaba que se estaban humillando delante de Dios. Qué maravilloso es, mis amados, que nosotros también, al humillarnos ante Dios, significa que nosotros dependemos completamente de Dios. Nosotros dependemos completamente de nuestro Dios. En la sección final del jueves, en la Santa Ciudad, aprendemos el rol importante que tenían los levitas. ¿Cuál era su rol? En el versículo 30 de Esdras, de Nehemías, capítulo 12, versículo 30, encontramos lo siguiente: después de purificarse a sí mismo, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y las murallas. ¿Qué vemos aquí nosotros? Lo que nosotros vemos aquí es que para adorar a Dios en el templo se necesita gente dedicada y consagrada. ¿Por qué? Porque los hombres consagrados pueden traer la verdadera adoración, la correcta adoración a Dios. Sin hombres consagrados no corremos el riesgo de no darle a Dios una adoración correcta. Nuestra adoración corre peligro. Por eso Esdras se preocupó cuando no vio a los levitas. Es interesante esto. Sin hombres consagrados, la verdadera adoración corre peligro. Por eso tú y yo
que dirigimos algún ministerio, somos invitados para consagrarnos a Dios. Somos invitados para consagrarnos a Dios. Si tú participas en el ministerio del canto, en algún grupo musical, conságrate a Dios. Estudia la palabra de Dios. No solamente es cantar 5 minutos. La consagración a Dios es todos los días. Es un estilo de vida. No solamente es predicar 30 minutos. Es un estilo de vida. Repito, para adorar a Dios en el templo se necesita gente dedicada y consagrada. Por eso, Nehemías 12:30 nos dice que los levitas se purificaron. Y sin hombres consagrados, la verdadera adoración corre peligro. Mis amados, Dios quiere cumplir en nosotros sus promesas. Cuando pases por las pruebas, cuando pases por las tribulaciones, acuérdate de algo, que tú tienes un Dios que le preocupan los detalles insignificantes que pasan en tu vida. A Dios sí le interesas como persona, a Dios sí le interesas como individuo. Para Dios tú eres importante en su ministerio. Él quiere salvarte. Él quiere que humilles tu corazón. Que no nos pase como Belsasar, que le dijo Daniel a Belsasar, y no has querido humillar tu corazón ante Dios. Hoy más que nunca te digo que Dios necesita hombres y mujeres consagrados, que estén dispuestos a dejar la comodidad de Babilonia y que se consagren a Dios, que se consagren por completo. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y te deseo un feliz sábado. Pásala muy bien. Hasta pronto. Seguimos en contacto.